Vamos a ver los termopares. Bueno, ya vimos en qué consistía el efecto Seebeck y la principal aplicación del efecto termoeléctrico o efecto Seebeck es el termopar. Un termopar ya vimos que eran dos cables fabricados con metales distintos que están unidos en uno de sus extremos, junta caliente o de medida, y en el otro están conectados a los bornes de un voltímetro, que es la junta de referencia o junta fría. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre la junta de medida y de referencia, mayor sea la diferencia de potencial existente entre los extremos de los cables en la junta de referencia. A mayor diferencia de temperaturas, mayor diferencia de potencial. Lo vemos aquí en esta imagen. Aquí tenemos estos dos cables fabricados con metales distintos unidos aquí en la junta caliente o junta de medición. Vale, estos dos cables llegan a la junta de referencia o junta fría. Cuanta mayor diferencia de temperaturas haya entre la junta de medida y la junta fría, mayor voltaje medirá este voltímetro. Y este voltímetro traduce un voltaje a una determinada temperatura. Vale, entonces aquí, medida del termopar, pues aquí son en la junta de referencia, suponemos que siempre está a una temperatura que suponemos en la cabina del avión son 20 grados centígrados, y si por ejemplo en la junta de medida hubiera 400 grados, pues la diferencia entre una y otra es 400 menos 20, 380 grados, pues a esta diferencia de temperaturas le corresponde un voltaje. Y ese voltaje es traducido a una determinada temperatura que estamos midiendo aquí en la junta de medida. Vale. Dado que el termopar indica una diferencia de temperaturas, para obtener una medida precisa debemos conocer la temperatura de la junta de referencia. Esta junta de referencia no siempre es la misma, suponemos que es 20 grados. Para nosotros es 20 grados, contamos con eso, pero no siempre hay 20 grados en la junta de referencia. Entonces, para corregir esta temperatura medida por el termopar, en función de la temperatura de la junta de referencia, se pone en la aguja del indicador una lámina bimetálica. Una lámina bimetálica son dos finas láminas de distintos metales que están pegadas. Uno de los metales tiene un alto coeficiente de dilatación lineal y el otro bajo. Cuando la temperatura es baja, la lámina bimetálica conserva su rectitud, pero en cuanto se empieza a calentar, la lámina que mayor coeficiente de dilatación tiene se alarga más que la otra. Como ambas láminas están firmemente pegadas, no tienen más remedio que curvarse, según se ve en la figura 5.2.3. Cuando la temperatura es grande, ya vemos que esta que se dilata más obliga a curvarse a la otra y entonces el bimetal se curva. Bueno, entonces, la lámina metálica actúa de la siguiente manera para corregir la temperatura de la aguja. Bueno, en días calurosos, claro, la temperatura de la junta de referencia no es 20 grados, será mayor. Entonces, el termopar tiende a medir menos temperatura. Y lo que hace la lámina bimetálica desplaza la aguja del indicador hacia valores más altos. Bueno, por ejemplo, nosotros si vamos a medir 1000 grados, por ejemplo, en la junta de medida y en la junta de referencia en un día caluroso, en vez de tener 20 grados tenemos 30, pues esa diferencia de temperaturas va a ser menor y por lo tanto tiende a medir menos temperatura. Si la junta está a 20 grados, 400 menos 20, pues daría 380. A 380 le corresponde un voltaje y una temperatura determinada. Si en vez de 20 hay 30, por ejemplo, pues 400 menos 30 son 370. Es decir, hay una menor diferencia de temperaturas. Al haber esa menor diferencia de temperaturas, pues tiende a medir menos temperatura. Y entonces lo que hace esa lámina bimetálica es desplazar la aguja del indicador hacia valores más altos, porque está midiendo menos temperatura y realmente tiene que corregir de esa manera.
En días fríos la temperatura de la junta es más baja y el termopar tiende a medir más temperatura. En este caso, la lámina bimetálica moverá la aguja del indicador hacia valores más bajos. ¿Vale? Lo mismo que antes, si razonamos lo mismo de antes, si en vez de haber 20 grados en la cabina suponemos que hay 10, ¿vale? Pues claro, nosotros contamos con que hay 20 grados, entonces 400 menos 20 grados que hay en la junta de referencia, pues serían esos 380 y eso daría un voltaje y ese voltaje se traduce a una temperatura. Pero si en vez de haber 20 hay 10 grados, pues 400 menos 10 serían 390, con lo cual hay una mayor diferencia de temperaturas y entonces en este caso tiende a medir más temperatura y por eso la lámina bimetálica mueve la aguja del indicador hacia valores bajos. Vale, el termopar se emplea para medir la temperatura de los gases de escape, EGT, de las culatas, CHT, de los motores de pistón, detectores de fuego, sensores de temperatura del equipamiento eléctrico, baterías y electrónico, equipos de comunicación y navegación y diferentes zonas del motor de turbina, temperatura entre turbinas, ITT, gases de escape, EGT, etc. En general, el termopar se emplea para medir temperaturas relativamente altas. Vale. Los cables del termopar se fabrican generalmente de Constantan hierro tipo J o Constantan cobre tipo E. El Constantan es una aleación de cobre y níquel cuya resistencia eléctrica apenas varía con los cambios de temperatura. Pero la resistencia de los conductores empleados en los termopares aumenta si aumenta su temperatura. Este aumento provoca que la tensión de la junta de referencia disminuya y midamos menos temperatura de la que realmente hay. Para evitar esta situación se conecta en serie con el termopar una resistencia especial llamada neutralizador, que no es más que una NTC. Entonces, un neutralizador disminuye su resistencia cuando aumenta la temperatura y así compensa el efecto producido en los cables de que ese aumento de temperatura en los cables provoca un aumento de tensión, se contrarresta con el neutralizador en el cual ponemos un NTC que cuando hay más temperatura baja su resistencia. En definitiva, el neutralizador mantendrá constante la resistencia entre la junta de medida y la de referencia, lo que mejora notablemente la precisión de la medida. Bueno, aquí tenemos un termopar empleado para medir la temperatura de los gases de escape. Como hemos dicho, esta sonda se coloca donde está a la salida de los gases de escape. Aquí está la junta de referencia, llegan los dos cables, medimos, hay un voltaje. A mayor diferencia de temperaturas entre la junta caliente y la junta fría, más voltaje medir aquí. Y este es el indicador de los gases de escape que aparece en la cabina. Bueno, pues los cables del termopar estándar tienen una resistencia eléctrica entre 2 y 8 ohmios. Entonces, dado que su valor afecta a la medición, debemos asegurarnos de que éste no varíe. Se comprobará que las conexiones son firmes y que están limpias y bajo ningún concepto se cortarán o realizarán empalmes en los cables. Cuando la temperatura que se desea medir es especialmente alta, se emplean parejas cromel-alumel. Cromel es una aleación de níquel y cromo y alumel está formado por níquel y aluminio. Estos termopares denominados tipo K son los más utilizados en las plantas de potencia de aeronaves. Pueden medir temperaturas de hasta 1250 grados con una sensibilidad de 41 microvoltios por grado centígrado. El coeficiente de sensibilidad de un termopar indica la variación de tensión entre los terminales de la junta de referencia cuando la diferencia de temperaturas entre la junta caliente y la fría varía 1 grado centígrado. En un termopar tipo K, cromel-alumen, vemos aquí que cuando la diferencia de temperatura sube 1 grado centígrado, la diferencia de potencial medida sube 41 microvoltios. Bueno, los termopares presentan las siguientes ventajas. Rango de medición. Dependiendo de los metales empleados, se pueden medir temperaturas desde menos 200 grados centígrados hasta 2500 grados centígrados. Muy amplio rango de medición.
Robustez. Son prácticamente inmunes a las vibraciones e impactos. Soportan adecuadamente entornos agresivos como altas temperaturas, fluidos corrosivos, etc. Respuesta rápida. Cuando la temperatura cambia, la intensidad lo hace en apenas unos cientos de milisegundos. Son autónomos, no requieren alimentación eléctrica exterior, ya que son un generador en sí mismo. Simplemente cuando se juntan estos dos cables y aparece una diferencia de temperatura, se genera una corriente eléctrica. Ya lo vimos en el tema 4, que son generadores en sí mismos. Las desventajas son las siguientes. Son relación temperatura-tensión. La tensión del termopar no varía linealmente con la temperatura. Esto requiere instrumentos de medida específicos para cada pareja de cables de termopar. Los termopares de Cromel-Alumel, los tipo K, deben su popularidad en parte a que su sensibilidad es prácticamente constante y por tanto se pueden considerar que la tensión varía linealmente con la temperatura. Precisión. Los cambios de temperatura en los cables y en la junta de referencia afectan a la precisión de la medida. Aunque el empleo de láminas bimetálicas y resistencias neutralizadoras minimizan el problema, no lo evitan por completo. Susceptibilidad a la corrosión. Un termopar está constituido por dos cables metálicos distintos unidos eléctricamente en un ambiente corrosivo, gases de escape a alta temperatura. Estas condiciones son las idóneas para la aparición de la corrosión en los cables. Si aparece corrosión, variará la resistencia de los cables, afectando a la precisión de la medida. Susceptibilidad a interferencias. Las variaciones de tensión que se quieren detectar con el termopar son del orden de microvoltios. El entorno electromagnético, como ondas de radio, puede inducir tensiones en los cables del mismo orden, microvoltios. Y para minimizar este fenómeno se deberán apantallar los cables del termopar. Apantallar consiste en rodear el conductor de una malla metálica conectada a masa, negativo. Bueno, células fotoeléctricas. Bueno, una célula fotovoltaica fotoeléctrica permite obtener energía eléctrica a partir de la energía lumínica. Los detectores de humo del compartimento de carga de un avión comercial basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico. Y los tenemos de dos tipos, de haz de rayos proyectados y de haz de rayos reflejados. Lo vemos en el dibujo. Aquí tenemos una de haz de rayos proyectados, primero. Entonces, aquí tenemos el detector de humo, dispone de una fuente de luz, normalmente infrarroja, dirigida hacia una célula fotovoltaica. Si no hay humo, la luz incide directamente sobre la célula, la cual genera la máxima tensión posible. Pero cuando entra humo en el detector, este ocupará el espacio entre la fuente de luz y la célula. Y entonces la intensidad luminosa que percibe la célula fotoeléctrica disminuye. Y por tanto la tensión generada. Un circuito electrónico detecta esta baja de tensión disparando la alarma en el panel de centralización de avisos que se encuentra en la cabina. Bueno, y el otro tipo es el de haz de rayos reflejados. En este caso, la fuente luminosa forma un ángulo de 90 grados con la célula fotovoltaica. Si no hay humo, la célula no recibe luz, por lo que la tensión generada es nula, cero. En cambio, cuando entra humo en la cámara, pues en el detector parte de la luz se reflejará y parte se refractará. Esta luz dispersada incidirá sobre la célula fotovoltaica, donde empezará a producir tensión. Un circuito electrónico detectará este aumento de tensión disparando la alarma correspondiente. Este tipo de detector es el más utilizado en las aeronaves.